Regreso con todos ustedes para dar continuidad a esta producción 559 de Repasando en este domingo 10 de octubre. Leina Tolentino les acompaña en el transcurso de estas 2 horas de producción. Y vamos a pasar inmediatamente con las fechas para recordar. Las fechas para recordar en esta entrega, la primera de ellas, un 9 de octubre de 1967 al 9 de octubre de 2021, 54 años del asesinato de el Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Y bueno, si el señor director le da un poquito para atrás, por favor. Vamos a poner a Ernesto Che Guevara antes de pasar a la fecha que tenemos ahí. Bueno, la famosa fotografía de Ernesto Che Guevara, que hoy precisamente es la imagen que tomamos, esa fotografía específica para destacar los 54 años del asesinato del Che. Mucho se ha dicho, el Che es todo, está mitificado desde hace muchísimo tiempo. Opiniones que generan estas figuras, como ha de entenderse, figuras polémicas en contra, en favor, quienes le quitan, demitifican precisamente a esta figura y buscan unos que otros datos que, bueno, intentan, vamos a decir que quitar los hitos o no, los méritos que en su momento pues dieron con que fueran figuras conocidas. Indiscutiblemente que a la fecha todavía quien ejecuta su asesinato, que por ahí anda vivo, incluso hay muchas entrevistas interesantes sobre los datos del asesinato de Ernesto Che Guevara. Lo que sí es que a 54 años todavía sí sigue siendo un personaje de interés, un personaje de discusión, un personaje que genera debate. Hay que decir que en el momento en que se dio a conocer la muerte de Ernesto Che Guevara, específicamente quien la confirma, Fidel Castro, hay una comparecencia muy interesante que dura alrededor de una hora y pocos minutos, donde hace toda una contextualización Fidel Castro. Hay que decir que confirmar la muerte del Che Guevara para aquel momento era un golpe, ¿verdad?, a la revolución cubana, al éxito de la revolución y a su incidencia o a su impacto en la geopolítica de este lado del mundo. Entonces, que le quitaran una de sus figuras ya tras la muerte de Camilo Cienfuegos, luego llega la muerte de Ernesto Che Guevara, entonces no se le iba a cualquier figura, y el manejo que hubo precisamente para confirmar esta información, todo lo citado por Fidel Castro, incluso donde habla ahí, hace énfasis, o más que énfasis, denomina a quienes traicionaron a Ernesto, le dice guerrilleros desmoralizados. Y bueno, en fin, todo lo que ha generado Ernesto Che Guevara desde antes de su muerte y después de su muerte. Así que tiene sus luces y sus sombras, tiene sus seguidores y tiene también sus detractores, como son parte característico de las grandes figuras. Damos un salto entonces de Ernesto Che Guevara, ahora sí, señor director, con la siguiente fecha para recordar. 47 años que se puso fin a las negociaciones entre el gobierno de Joaquín Balaguer y el Movimiento Liberador 12 de enero, tras 13 días de secuestro de varios diplomáticos, en especial de la agregada de Prensa y de Asuntos Culturales, Bárbara Hutchinson. Y bueno, mire, esto fue un gran acontecimiento, indiscutiblemente. Hay que decir que en el caso del Movimiento Liberador 12 de enero, señor director, bueno, si tenemos la misma fecha con 2 imágenes diferentes para poder hacer énfasis precisamente en todo esto que generó en su momento impacto. Hay que decir que al jefe de la policía, el general Guzmán, para ese momento le tocó liderar aquel famoso secuestro de Hawley, y luego entonces este otro que indiscutiblemente lo pusieron a él, le tocó
2 veces esa lotería, vamos a citarlo así de esa manera, y en el gobierno, los 12 años de Joaquín Balaguer, le tocó esta prueba de fuego, que no cualquier cosa. Decir que este secuestro a esos diplomáticos, en especial a la agregada de prensa y de asuntos culturales, era precisamente para hacer una serie de exigencias muy parecidas a las que hicieron anteriormente quienes había secuestrado en aquel momento a Holly. Entonces, ¿qué exigían los muchachos? Al final de cuentas, ya con prácticamente en la medida que concluían las negociaciones, lo que solicitaron fue un avión para salir del país y se fueron entonces a Panamá, donde gobernaba ya para ese tiempo Noriega, y habían pedido incluso $1.000.000. Decir de Méndez que una figura conocida ya en el ámbito no únicamente revolucionario, fue un destacado dirigente revolucionario, fue un hombre que defendiendo los intereses por lo que creía. Hay que citar que quien dirigía, aunque no participó directamente físicamente de este secuestro, donde un día como 9 de octubre de 1974 concluyen al fin las negociaciones luego de esos 13 días. Hay que decir que Plinio Matos Moquete lideraba precisamente el Movimiento Liberador el 12 de enero, y la solicitud, como era característico de esos grupos, la solicitud de la libertad de esos presos políticos, incluyendo que en este secuestro parte de esas exigencias era precisamente un sinnúmero de factores, ¿verdad?, o de asuntos solicitaban, pero en especial la libertad de los presos políticos. En el caso de la historia específica, familiar de Plinio Matos Moquete, aquellos que minimizan, que muchas veces dicen, no, pero fíjate, hablan de que si el gobierno de Balaguer en esos 12 años era sangriento, pero mira lo que hacían ellos, que secuestraban. Señores, no había otro mecanismo. Y no es justificar una cosa para condenar la otra, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Usted busca la historia de la familia Matos Moquete, en especial de Plinio, que perdió 2 hermanos en la Revolución. Esa madre que en aquellos momentos de revolución, la madre de Plinio, tenía que tocar, señores, puertas y puertas tratando de saber, de conocer el paradero de sus hijos. Entonces no es una cuestión de que si secuestraron, señores, ese secuestro incluso testigos, amigos y cercanos a los propios muchachos de los grupos MPD, de los muchachos de izquierda, hablan de que en el caso de este secuestro, los secuestradores ya, porque ya los rehenes sabían cuál era el propósito de ello y compartían que no parecía que era un secuestro, había una relación hasta diáfana, porque todos sabían cuál era la situación. Entonces le tocó 2 veces a quien lideró este secuestro por estos 13 días tener una situación específica con la nación de Venezuela, porque hay que recordar que hubo un momento donde se instaló en un avión, en una aerolínea que iba para Venezuela, se me escapa en este instante el nombre, y iba con una granada diciendo que iba a detonar todo esto para, ¿verdad?, en un mecanismo de presión. Entonces luego de esto pudo salir del país, y cuando le dan garantías de que puede retornar a su vuelo dominicano, ¿verdad?, para tener su derecho ciudadano, de que esto iba a ser olvidado, pues no. Ahí lo capturan con una condena pesadita por ese acto a esa aeronave con pasajeros, una aeronave comercial, y luego con el tiempo entonces la justificación para este secuestro, más allá de las exigencias que caracterizaban este tipo de hechos, era que él temía por su vida. Y que en el temor de su vida, entonces, por aquellos hechos cometidos y por el comportamiento del gobierno de Joaquín Balaguer tras su llegada nuevamente a suelo dominicano, entonces estaba ese temor y comete entonces este acto, donde concluye con la petición, repito, de $1.000.000, y se fueron entonces los muchachos a Panamá. Así que recordamos la conclusión de las negociaciones precisamente de este secuestro que duró 13 días.
de varios empleados diplomáticos, no únicamente de la agregada de prensa y de asuntos culturales, la señora Barbara Hutchinson, no fue ella únicamente, pero sí del conglomerado de empleados diplomáticos, no eran de distintas sedes, no únicamente los Estados Unidos, hablamos de Venezuela y caramba, que tocarle a Venezuela nuevamente la misma figura en momentos totalmente distintos, hechos distintos, pero que involucraban esa nación. Y bueno, lógicamente resalta también coincidencias de estas situaciones, de esos actos que ejecutaban los muchachos de izquierda para aquellos momentos, que era el secuestro de la embajada, como un mecanismo de presión y de buscar una especie de salvaconducto para tratar de salir de las amenazas estatales contra su vida, contra sus actividades, que lo único que querían era la vuelta a la democracia y las libertades. Y bueno, nosotros saltamos de un hecho a otro en estas fechas para recordar, porque hay que recordarla. Aquí se resalta mucho la figura, aquí en el Nae se queda olvidado. Cuando acabamos de resaltar una fecha dentro del contexto de los 12 años de Joaquín Balaguer, decir que Méndez, citando un poquito, haciendo un paréntesis con la fecha anterior, retornó cuando vuelve entonces la democracia, cuando llega el presidente Antonio Guzmán y garantiza precisamente las vidas de esos exiliados políticos. Entonces, volviendo a los 12 años de Joaquín Balaguer, esa es otra de las muertes que debemos de recordar. Y qué pena que para el 2008-2009, los familiares de Manfredo Casado Villar le solicitaron al presidente Leonel Fernández ayuda para tratar de localizar el cadáver de Manfredo. Vaya a ver usted qué fue lo que dijo el León, sí. El mismo León que anda por ahí haciéndole propuesta a este país luego de todos los periodos gubernamentales. Entonces, en el caso de Manfredo Casado Villar, un 8 de octubre de 1975 al 8 de octubre de 2021, 46 años, que fue ultimado a balazos por miembro de seguridad del Estado, el guerrillero Manfredo Casado Villar, cuando trataba de llegar a la capital al salir del país. Salían específicamente del sur de San Cristóbal, donde fue una emboscada. Aquí se quiere, siempre cuando hablamos de estos asesinatos, de estos duros 12 años de Joaquín Balaguer, los que intentan justificar te hablan de la CIA, claro que la CIA, ¿y quién podía con los Estados Unidos y la CIA? La CIA no operaba donde no la dejara, independientemente de la fuerza que tuviera el imperio yanqui, que todavía la tiene, con sus variantes, en sus mecanismos y formas, pero la tiene. Pero no excluye la responsabilidad de quien gobernaba, de quien administraba el Estado Dominicano, de quien decidía quién vivía, quién no y a qué hora, y ese para esos 12 años era Joaquín Balaguer. Acabaron no únicamente con la vida de Manfredo, también con uno de sus hermanos, Milciades, y con otros integrantes, entre esos grupos de muchachos que iban a algunos sindicalistas de UNACHOSIN. Recordar que para ese momento los sindicalistas no son los sindicalistas de ahora, y a propósito del contexto de Joaquín Balaguer, creo que lo citaba hace ya un tiempecito en otra de las fechas para recordar, fue precisamente ese sector sindical que nos hace huelga, que nos exige, mientras los sindicalistas se hacen ricos, ese sector sindical se empoderó y se le dio esa, digamos que esa vitamina para hacer exigencias y se le dio la llave del chantaje, fue en el gobierno de Joaquín Balaguer. Y quería destacar eso precisamente porque cité que dentro de los muchachos que mataron ese día conjuntamente con Manfredo Casado Villar, guardando quizá horas de diferencias o minutos ahí, todos muertos. En el caso de esos integrantes de UNACHOSIN, resaltando que para ese momento no eran los sindicalistas que tenemos ahora, guardando, ¿verdad?, la situación de que fue precisamente en los 12 años de Joaquín Balaguer donde el sector sindical toma la llave del chantaje, y gracias a Joaquín Balaguer. Pero indiscutiblemente que eran otros, y esos otros murieron. Cuando la familia de Manfredo Casado Villar en aquellos años le solicitó al expresidente Leonel Fernández que le ayudara a localizar el cuerpo, y es que cuando se comete este asesinato, este crimen contra ese grupo, los demás cuerpos que se fueron a la morgue fueron localizados por sus parientes.
unos que otros. En el caso de Manfredo nunca apareció. Entonces, ahí usted puede medir lo que, solamente con este caso uno tiene idea de lo que fue la dictadura de los 12 años, muy sangrienta de Joaquín Balaguer. Uno se hace idea con Manfredo, que era una de las figuras preeminentes, pero si uno se va a otras figuras, quizás con un nivel de preeminencia mayor, un Amin Abel Hasbún, uno se va a otros tantos de los muchachos que quitaron de aquí. Señores, este movimiento, en el caso no de Manfredo, sino del que cité, el movimiento liberador del 12 de enero, se llama 12 de enero precisamente en honor a los palmeros. Y en fin, usted se pone a buscar, Balaguer le quitó a muchas madres y a muchas familias dominicanas el aliento. Si no, vaya por allá por San Cristóbal, vaya por allá por el sur y pregúntele a la familia Matos Moquete, porque en el caso de Plinio Matos Moquete, que lideraba ese movimiento, a su madre le costó de todo. Esa angustia de salir a buscar tus hijos, a ver si están vivos o muertos, si se están escondiendo, poner a muchas familias dominicanas en ese vilo, y luego tener que escuchar en esta historia reciente cómo resaltan a este gran estadista de Joaquín Balaguer, porque así es verdad que hace un momento hablaba de que hay figuras polémicas. Indiscutiblemente Joaquín Balaguer no deja de ser polémico, pero que no sea polémico porque usted le quiera o se le quiera buscar las luces y sus sombras tratando de ser equilibrado, pero por luces que uno le quiera buscar, se empañan con esos sangrientos 12 años, donde hizo de todo y para de todo. No fue únicamente el atropello que cometían contra las familias, sino cómo mataban y masacraban a esos muchachos. Todavía en los últimos años de lo que hizo Balaguer en este país, antes de aliarse en ese frente que dio al traste entonces con la elección por primera vez como presidente de Leonel Fernández, todavía se lleva narcisazo. Entonces, las cosas llamarlas por su nombre. Ojalá que en algún momento el Estado Dominicano pueda honrar el sacrificio de todos esos jóvenes dominicanos y de esas madres que sufrieron. Recuerdo en una comparecencia hace ya muchísimo tiempo en la ciudad de Nueva York, tras precisamente en ese contexto de las elecciones del 1900, de todo lo ocurrido allí, de esa famosa división del pastel entre Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, tras las denuncias de fraudes en las elecciones y todo ese proceso que llevó a otro proceso importante dentro de la política dominicana. Aquí cuando se sataniza unos sectores muy perversos a la figura de José Francisco Peña Gómez, gracias a él hay muchos avances en aspectos constitucionales en materia de derechos. En este caso, cuando cito, trayendo a colación precisamente por resaltar la muerte de otros grandes muchachos y del sufrimiento de muchas familias dominicanas, recuerdo que en esa comparecencia, que precisamente eran motivadas, en el caso de José Francisco Peña Gómez, eran motivadas por ese proceso político que estaba viviendo el país. Y cuando se le pregunta que por qué no llamó a la población a reclamar la victoria, a reclamar el que estaban atropellando nuevamente la democracia, él decía que él no quería ver a las madres con los crespones negros. Entonces, Balaguer sí vio a muchas madres con los crespones negros y no le importó. Así que ahí tenemos esas fechas para recordar, las fechas que hoy se recuerdan con mucha nostalgia para la familia todavía, como en el caso de Manfredo y de otros tantos muertos durante los 12 años de Balaguer. No se sabe dónde está su cuerpo y ojalá que el Estado Dominicano en algún momento pueda honrar, que se dejen de debates, de diálogos y puedan crear una comisión de la verdad. Y tanto que nos gusta a nosotros emular y traer tantos avances de otras naciones y para aquí, para allá y copiar modelos. Ojalá que podamos copiar modelos como el de Chile, podamos copiar en tanto como comisiones de la verdad, copiar gobiernos como en el caso de Argentina, señores, que ha marcado precedente condenando a muchos de sus dictadores. Yo recuerdo ver en periódicos a un Videla ahí sentado. Videla murió en la cárcel, pero murió pagando ahí, sí, casi cayéndose, con 80 y pico de años, a Vignoni y otros tantos
que por lo menos tuvieron justicia, muchas de esas personas acribilladas y asesinadas durante esos famosos años donde dominaba la Operación Cóndor, indiscutiblemente con el respaldo de la CIA. Pero en fin, esas naciones han marcado ejemplo y lo siguen haciendo a través de su institucionalidad, devolviéndole por lo menos la paz a tantas familias que perdieron a integrantes valiosos. Bueno, de esta manera, con este comentario amplio, nosotros nos separamos de las fechas para recordar, damos continuidad a esta producción y lo hacemos a través de otros temas relevantes. Vamos a ir al plano internacional con un tema técnico, tecnológico sobre todas las cosas. Vivimos, señores, en una era digital. Hace muchísimos años nos hablan de la globalización y todo lo que compromete esa globalización, que no es únicamente la parte tecnológica, son otros factores relevantes que precisamente se combinan y traen la globalización. Dentro de esa globalización tenemos una proeza que es la era digital. Y señores, este aparato lo es todo, en este aparato se hace de todo, en este aparato me cambian la vida. Cuando digo que cambian la vida es porque usted tiene una serie de alternativas de interacción, incluso con la creación en esta era digital de esas herramientas como redes sociales, muchas teorías de la comunicación, la famosa aldea y aquellos grandes teóricos de la comunicación, hoy hay que aplaudirlos y quedarse como de ladito, porque con tantos años atrás y tener esa visión de lo que iba a pasar en el mundo a través de esos aportes de estudios, entonces decir, caramba, mira, ya estamos viendo lo que a través de esas teorías de la comunicación se nos venía planteando. Y estamos todos en una aldea, aldeas que tienen nombre, aldea que se llama Facebook, aldea que se llama Instagram y aldea que se llama WhatsApp, aunque WhatsApp no es denominado como una red social, pero en este caso como un servicio de mensajería, telefónico si se quiere, pero no entra de ese gran conglomerado de red social directamente por algunas que otras características que lo diferencian, pero indiscutiblemente está dentro de esas alternativas de esta era digital que ha traído de todo bueno y también sus riesgos. Y digo todo esto para recordar precisamente que hace ya unos días, señores, la caída de las redes sociales y ese riesgos y pérdidas, señores. Instagram, Facebook, WhatsApp registraron caídas a nivel mundial. Y se cita que Mark Zuckerberg, ese caballero que ustedes ven ahí, 5.900 millones de dólares perdió, cayó al sexto lugar como los hombres más ricos, las pérdidas que traen precisamente este tipo de situaciones tecnológicas han surgido a raíz de esta caída. No es la primera vez que estas redes sociales tienen esta dificultad y provocan provocan de todo, porque no es únicamente que yo tenga una cuenta personal en Facebook, yo quiera acceder y no pueda, y eso es un asunto, bueno, no puedo entrar a Facebook cuando se remedien. No, señores, es que estas redes sociales han ofrecido alternativas a muchísimas empresas que es la alternativa principal para su mecanismo de negocio. Entonces no es únicamente que sí afecta las interacciones sociales de ciudadanos, no, es que hay empresas vía estas redes sociales. Incluso hay los famosos Instagramers, que son aquellas personas que se hacen famosas inciden a través de la red social, específicamente de Instagram. Se les suele llamar muchas veces influencers, le tienen unas que otras diferencias, pero para que usted me entienda, son personas influyentes en sus respectivas redes sociales. Entonces, en el caso así mismo sucede como Facebook, Instagram y ya WhatsApp, la cosa es distinta porque funciona a través de las telefónicas. O sea, usted no puede acceder a tener la alternativa a WhatsApp si no tiene un número telefónico. Entonces, indiscutiblemente que estas tres dinámicas tecnológicas que tanto nos facilitan la vida, que han aportado en su momento, yo recuerdo que la famosa primavera árabe tiene como instrumento para
llamar, para cautivar, para motivar a la población, lo tiene a través de las redes sociales. Quizás no Facebook tan específicamente en su momento, una vez se lideraba por Twitter, pero indiscutiblemente que las redes sociales han jugado un papel importante en todo este proceso de la democratización de la comunicación y en fin. Pero así no han resultado ser también una amenaza, porque por ahí estamos hablando de la caída de las redes sociales, de sus riesgos y de sus pérdidas, fuera de esas pérdidas que ha generado tanto al hombre que tiene este monopolio, porque desde que Facebook vio que Instagram era su competencia y que se le estaba yendo, capta Instagram. De Instagram capta WhatsApp. Entonces uno se pregunta, como lo han hecho ya medios internacionales, especialmente el Times, me pregunta, oiga, hay que quitarle fuerza porque esto es un monopolio, específicamente el monopolio que uno puede criticar en este ámbito nacional, de que una empresa controle diferentes servicios, entonces cuando la cabeza principal cae, todo lo demás se destroza, entonces qué tan conveniente o en términos de aquí, de la competencia o no, y en fin, una serie de parámetros que uno puede citar, pero indiscutiblemente que trastorna la vida del ciudadano y la vida empresarial, porque muchas de las dinámicas de negocios se manejan a través de estas redes, ya uno depende de ellas, en especial de WhatsApp. Señora, la gente no usa ni el teléfono por llamada directa, los famosos mini mensajes o SMS, uno todo lo hace a través de WhatsApp, llama, tiene videollamada, todas esas herramientas de las nuevas tecnologías, todo se ventila a través de esas redes sociales, o sea, se han vuelto indispensables y con la caída de esto afecta, como ya lo he citado hace un momentito, afecta a negocios, pero la gran pregunta es, más allá de las explicaciones que ha dado Mark Zuckerberg con relación a los aspectos técnicos que provocaron esto, la gente no le cree. Por ahí inmediatamente salió una respuesta muy breve con la disculpa, lógicamente como motivación principal del mensaje para dar explicaciones de qué ocurría. Si la configuración, que si aquello, no importa. Sucede que del otro lado, en la acera de enfrente tenían que descartaban que era un sabotaje, pero los de aquel lado decían, no mienta, que ha sido sabotaje. Ya en la dark web, como se le llaman, o ¿verdad? La parte negra, la red oscura, se vende de todo y se dice incluso que fuera de la explicación que ha dado la empresa, para dar explicaciones a los miles de usuarios sobre qué ha ocurrido, porque una cosa es que se cae por una hora, pero estamos hablando de 6 horas. Ha sido la caída más larga que han tenido estas redes sociales desde... En el 2018 tuvo una caída, pero no fue tan larga. Desde el 2008 quizás ha sido la caída más significativa a la fecha que han tenido estas redes sociales, entonces no es cualquier cosa. A esto entonces se le suma esa cuestionante de que si no ha sido un sabotaje, porque en estas caídas usted sabe que los famosos piratas se prestan a todo y las propias compañías también se prestan a hacer una serie, con el caso de estas redes sociales, de quienes encabezan estas redes sociales y venden cualquier información. Y cito esto aquí precisamente por ese riesgo, o sea que cuando hubo, vamos a llamarle ese blackout que le ha dado a estas redes sociales y nos quedamos 6 horas sin esos servicios, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se ventiló ahí? ¿Qué ocurrió? Que del otro lado estamos citando a la famosa red oscura que se presta para todo. Ahí se compra de todo, lo que usted no se imagina. Se compra por ahí identidades, informaciones sensibles, peligrosas, de todo para todo se compra por ahí. Y precisamente este tipo de colapso facilita ese despliegue de información, facilita todas estas situaciones que ponen en riesgo gobiernos, naciones y vidas, aunque pueda parecer de ficción, no señores, es la realidad y la estamos viviendo. Es tan realidad que fíjese usted que no bien sale Mark Zuckerberg a dar aclaraciones de qué ha ocurrido, dando las explicaciones técnicas y pidiendo disculpas, cuando tiene el otro escándalo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Tiene otro escándalo, no para menos, y sobre todo
no un escándalo, cualquier cosa. La última vez que supimos de Facebook en tema de escándalo, lo supimos en este caso con analítica. Lo dije en español, ¿verdad? Pero, ¿qué hay que recordar? Que tras elecciones se citaba a Facebook como herramienta principal para divulgar una serie de informaciones delicadas en un contexto político. Y tuvo que comparecer, y eso no es cualquier cosa, porque no estamos hablando de un rumor que él ha tenido que aclarar por medio de una entrevista. Entonces, fíjense ustedes, esa joven que ustedes ven en sus pantallas, ingeniera informática, no es cualquier empleada de Facebook. Ella ha salido a dar unas declaraciones, ahí vemos la foto del centro, porque ella ha dado las dos declaraciones en escenarios diferentes. La dio para el Wall Street Journal, pero sucede que tuvo su comparecencia en el Congreso. Entonces, las mismas informaciones, escenarios diferentes. Ella ha dicho de todo, señores. Ella ha hecho una acusación, porque no está hablando una empleada cualquiera. Es que ella se encargaba de hacer los algoritmos. Para que usted me entienda, WhatsApp es un algoritmo, Facebook es un algoritmo, Instagram es un algoritmo. Que aquí tenemos ese concepto muy clavadito, que ese era uno de los grandes legados tecnológicos del expresidente Leonel Fernández. Pero ¿qué sucede? En el caso específico, ella dice que la empresa, óigame, cuando le están a usted diciendo que las actividades que realiza Facebook son nocivas para los infantes, o sea, para los niños, no es cualquier cosa que se está citando allí, todo lo que incentiva en términos nocivos en los niños, la red social, de cómo maneja informaciones para hacer lo que quiera y lo que sea, y cambiar o modificar, alterar hasta el estado de conducta de una persona. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa y parece exagerado. Dentro de las acusaciones o de los argumentos que ha citado esta dama, que ustedes vieron ahí hace un momento, ella dice que afecta hasta la democracia, o sea, que las actividades, las decisiones más bien, que toma esta empresa atenta contra la democracia. O sea, eso parece como un título de una tesis. O sea, es como que no cabe en el juicio que esta acusación esté llegando, pero no sorprende porque vimos a un Mark Zuckerberg comparecer tras la acusación de aquel famoso escándalo de Cambridge Analytica. Y de todo lo que allí se habló, porque no eran acusaciones de que si la red permitía o no, que si aquello, no, estamos hablando, repito, de un contexto político. Entonces aquí, dentro de tantas de las cositas que ha dicho la dama, dice que atenta contra la democracia. Entonces el Senado no se está tomando esto a juego, sí está haciendo una investigación y la está haciendo porque precisamente tomar este testimonio de esa manera formal es parte de esas investigaciones, y esas informaciones que ha citado la dama la pone en evidencia tras una investigación propia que hacía la compañía, que eso es normal en las empresas. Cualquier empresa hace un análisis interno de su dinámica, y bueno, Facebook ha hecho lo propio y de aquí se arrojan esas informaciones. Para que usted tenga una idea de lo que hacen estas empresas con las informaciones que nos sacan a nosotros de manera voluntaria, hasta sin uno darse cuenta. Para aquellos que manejan cuentas comerciales, es tan fuerte el asunto que ellos deciden si tus publicaciones o no tienen impacto y éxito. A veces esos los famosos manejadores de redes sociales, los community managers, que tanto buscan la manera de crear estrategia para que la cuenta X que manejan tenga un impacto, lograr cantidad de seguidores, y bueno, todo esto dinamizar ese tipo de negocios, servicios que se ofrecen, que se ventila por una de esas redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Pero entonces Facebook decide qué impacta o no de tu contenido. Facebook decide qué publicas o no, porque te puede censurar. Y Facebook decide qué censura y a quién no censura, y a quién pone o no, o hace qué viral o no. Entonces,
El que se esté controlando la comunicación del mundo a través de estas herramientas y del contenido que allí se va propiciando, quiéralo o no, no deja de ser, como bien cita la dama, un atentado contra la democracia, porque ellos son los que dicen, él es el que está dictaminando qué se ventila, qué se hace viral o no, qué impacta o no, qué se dice o no, porque lo controlan todo, incluso manejan en términos psicológicos lo que a usted le pueda gustar o no. Yo recuerdo que cuando se creaban las alternativas del me gusta, porque esas herramientas, en el caso, estoy citando aquí el me gusta por Facebook, han cambiado mucho. El Facebook que se creó hace 10 años atrás no es el Facebook de hoy con las diferentes dinámicas que tiene. Se van actualizando, van implementando o lo van poniendo una serie de dinámicas que la hacen más atractiva, incluso que propicia una serie de actividades como llamadas, videollamadas, el que tú puedas transmitir en vivo, y en fin. Yo recuerdo que cuando se hablaba de la creación del me gusta, lo que se tomaba en cuenta, según la denuncia que hizo también un ex empleado, es que el factor psicológico de que la persona se siente, wow, cuando le dan un me gusta. Entonces, no era únicamente la alternativa de ponerle un me gusta para darle una que otras características más interesantes a la herramienta, sino el elemento psicológico que eso le hacía al usuario. Entonces, cuando se estaban tomando este tipo de decisiones, se habló del daño psicológico que hacía, y a ese joven sí brillante, Mark Zuckerberg, no le importaba. Entonces, así no le han importado una serie de aspectos muy, muy delicados, como la denuncia que cita esa dama cuando habla del daño que hace en niños, el tipo de daño que hace, cómo moldea cierta conducta en los niños y cómo también le hace daño a la democracia. Entonces, vamos a ver en qué va a parar todo esto. Si Mark Zuckerberg se queda liderando, a pesar de ya esas acusaciones tan delicadas, estos emporios de comunicación, porque así hay que llamarlo, estamos hablando de Instagram, Facebook y de WhatsApp, de ver si le quitan poder, si se hacen los chivos locos, porque es tanta la información sensitiva que hay por allí, que es mejor dejarlo quietecito y simplemente darle pie a todos esos aspectos prácticamente de normativa, de leyes, convierten esto en un carnaval, hacen una parafernalia y todo se queda igual. Ojalá que se transforme, porque al paso que vamos, señores, no únicamente le vamos a salir corriendo al atracador, al arma, a ciertos peligros de los que estamos acostumbrados, sino que esto hace tiempo que sabemos que es un riesgo, vamos a ver las consecuencias mayores, y eso es precisamente lo que se quiere evitar a través de este tipo de denuncias y de esas investigaciones que se están haciendo. Pero bueno, pasamos entonces de este tema de Facebook con estas situaciones que ya prácticamente podemos decir que la semana pasada, porque hoy ya dominguito y fue el pasado lunes, dejamos atrás, pero sí con la reflexión de darle seguimiento, porque todos, prácticamente todos, salvo excepciones, somos usuarios de estas redes sociales, nuestras vidas están ahí, nuestras identidades, el riesgo que supone el tener esas cuentas, la responsabilidad de esto y cómo tenemos que estar al pendiente de los diferentes peligros que hay, porque de nada estaremos en la dark web. Pero bueno, vamos a pasar entonces a un tema nacional, nos separamos de estas redes sociales por el momento y nos vamos a un tema nacional. Una de las noticias de los últimos días, de las tantas informaciones que hemos tenido en los últimos días, fue precisamente el conocer el que César el Abusador está involucrado en la muerte de un extraditable en Colombia, en una riña. O sea, por eso la producción dice César abusando en Colombia. Recordar que César el Abusador fue capturado en Colombia. Allí con él, pues no ha sido extraditado a los Estados Unidos porque tiene un pedido de extradición de los Estados Unidos. Desde el 2019 estamos, sí señores, en el 2021. Recordar que fue prácticamente para un diciembre de 2019 que capturan a César el Abusador tras la búsqueda aquí en República Dominicana, y el hombre dio un salto a Colombia. Allá fue capturado. En ese proceso, entre que la captura y el tiempo que puede durar un proceso de extradición, le llegó la pandemia. Y hay que recordar que con la llegada de la pandemia, todas las restricciones para viajar
y todo ese largo proceso para devolverle un poquito la normalidad a este tipo de mecanismos, ¿verdad? De viaje, y con los viajes precisamente estas comunicaciones en términos, ¿verdad?, de nación en otra nación a través de la aeronáutica. Y en este caso uno sabe que un pedido de extradición no es cualquier cosa, entonces el procedimiento, que puede ser largo, de año, año y medio, entonces a esto agréguele una pandemia y casos anteriores pendientes. Entonces no es únicamente uno llevarse del morbo que puede generar este tipo de situaciones, y sobre todo de los hechos judiciales que se le imputan a César el Abusador, tomando en cuenta la figura de César el Abusador, y ponerse a especular, porque como ahora hay tantas narconovelas, pues se asocian un sinnúmero de características que ponen en evidencia esas narcosnovelas y se asocian. No, mira, que está haciendo lo que hizo fulano y mengano. No, fuera de ese morbo hay elementos que tomar en cuenta, como lo que he citado, el tiempo que conlleva un pedido de extradición, porque la gente se piensa que porque la solicita los Estados Unidos en 2 días, no señores, todo tiene su tiempo. Entonces en este caso eso tenía un tiempo y se le sumó una pandemia. En principio recordar que la extradición de César el Abusador, aunque su caso es en Norteamérica, pero en el caso de la extradición, César el Abusador lo podríamos ver en Puerto Rico. Y según las imputaciones que pesan sobre César el Abusador, se dice que uno de los elementos que todavía o que pesan dentro de esta dilación para la extradición es las garantías que dé la autoridad estadounidense con relación de que no se le puede pedir una cadena perpetua ni pena de muerte. Entonces, en esos aspectos es que está la situación. Lo que sí, en que entre la va y viene, el hombre ha enfrentado 2 hechos violentos antes de ser capturado, de guardar prisión, verdad, de que estuviera en las manos de las autoridades colombianas. Ya se hablaba de un hecho de sicariato, entonces ahora se le suma una riña. Incluso precisamente cuando hablaba de las narconovelas, hay quienes, se puede ver incluso que hay recursos que utilizan desgraciadamente los internos de buscar la manera de dilatar su proceso, y han citado, como ya se ha evidenciado en algunos de esos famosos personajes de narcos colombianos y mexicanos, que matan a otro interno para tratar de dilatar o evitar la extradición. Pero hay que recordar que en el caso de los Estados Unidos, el preso puede tener una situación pendiente en su respectivo país, pero venga para acá primero, pague aquí y luego lo devolvemos para allá si tiene un caso pendiente. Entonces, lo propio podría pasar con César el Abusador tras la muerte de un interno también extraditable en medio de una riña. Entonces, dar un dato o uno u otro como certero, en el caso de que haya sido por esta razón o no, sería prácticamente, estaríamos especulando. Lo que sí es que el hombre tuvo una riña, motivación por la que fuera, y guarda prisión y está pendiente de extradición. Ha quedado vivo, según su abogado. La riña, pues bueno, lógicamente lo puso en peligro y todo lo demás. Se hablaba de que sí, que probablemente estuviera herido, pero no se daban detalles amplios. Lo que sí es que se sigue hablando de César el Abusador. Hace días que no únicamente se cita este hecho que es reciente con relación a la riña, sino de unas que otras declaraciones que involucran al expresidente Danilo Medina. Pero bueno, ahí está lo del caso del César el Abusador, que lo que se espera es que con su captura, o más que captura, cuando se logre ya la extradición, ver cuáles son las negociaciones que llega con las autoridades de los Estados Unidos, y uno lo que espera es que floje perlas y perlas. Quizás se confirmen unos que otros rumores de vínculos con fulano, mengano, sutano y tal, pero mientras el hombre no hable todo, aunque está ahí, lo que está a la vista no necesita espejuelo, pero indiscutiblemente que hasta que no sale de su boca no es fiable, no guarda ese peso, más allá de que, repito, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Uno sabe que un narco de esta magnitud no opera, ningún narcotraficante, ninguna actividad ilícita opera si no es confabulada con las propias autoridades. En un contraste nefasto, pero así es. Entonces uno sabe que indiscutiblemente tantos años andando como Pedro por su casa
tiene que tener las autoridades a su favor compradas y controladas. Entonces, indiscutiblemente que los gobiernos que le anteceden o que transcurren en esos 20 años de operaciones de César el Abusador, por eso digo que lo que está a la vista no necesita espejuelo, pero vamos a ver que cuando el hombre ya logre pisar suelo norteamericano, háblese del Estado Asociado de Puerto Rico o por allá, pero se espera que sea en Puerto Rico, entonces el hombre empiece a dar nombre, entonces ahí sí ya tenemos la confianza, ya no será la especulación por los años en lo que operaron sus redes de narcotráfico. Y ahora vamos a pasar de este tema a otro también importante. En esos últimos días, apartándonos de las situaciones dolorosas que ha vivido en estos últimos días la población dominicana, hay dos temas que tienen que llamar la atención del ciudadano. Estamos hablando de una reforma fiscal. La reforma fiscal, señores, nos toca a todos. La gente cuando oye el concepto, el término reforma fiscal, cree que le hablan a los ricos. Señores, mire, así usted no vaya al supermercado, cuando usted va al colmado a comprar un pan, usted paga un impuesto indirecto. Usted va a comprar una cajita de fósforo, ahí está el impuesto. Entonces, la reforma fiscal nos toca a todo, a todo, a todo, a todo. Unos que otros se salvan, buscan la vuelta, porque por eso los empresarios, ¿verdad? Pero indiscutiblemente que nos afecta a todos, aún con sus excepciones y sus miles de cosas. Entonces, eso es otro de los temas que durante esta semana será indiscutiblemente de peso, más allá de la reforma constitucional o dentro de todo este paquete, pero sobre todo porque estamos hablando del presupuesto que va a regir la nación para el próximo año. Y ese presupuesto todavía está ahí, están poniéndole unos que otros numeritos, pero no se va si no se discute esta reforma fiscal, por lo menos así lo ha dado a conocer a la espera de estas decisiones el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, indiscutiblemente que este será el tema en el transcurso de estos días, porque nos va a tocar a todos. Entonces, hace tiempo que se viene postergando no únicamente el diálogo, sino la decisión de la reforma fiscal, precisamente por ese balde de agua fría que nos cae a todos y en especial en un contexto tan delicado como es de esta pandemia, donde transformó la vida, en especial en el sector económico, laboral. Entonces, quiéralo o no, es un tema a preocupación. Entonces, fuera de este tema de preocupación, de que si presupuesto, de que si reforma fiscal, de que si con ello la constitucional y en final, está el Código Penal. Un tema que la reforma al Código Penal, tenemos en el Congreso también la ley de extinción de dominio, pero si apartamos esto y nos centramos en el Código Penal, donde nuestros legisladores estaban tan abrumados que tuvieron que irse a un resort. ¿A un resort a hacer qué? Vamos a ponerlo nuevamente, señor director, en pantalla. A un resort, sí señora, sí, quitrillar el Código Penal y a la mujer dominicana. Mire, usted se pone a leer y busca las informaciones de algunos que otros datos que se ventilan sobre lo que allí se ha discutido en términos de Código Penal. Y usted va a escuchar que aparte de que no es nuevo el tema del aborto, que se quita de allí, que han hecho lo que han querido con un problema tan grande que tenemos en nuestra nación, donde es un problema que cuesta muchas vidas de mujeres específicamente, sin importar si sean menores, sin importar nada, cuestan muchas vidas. Y eso, entenderlo aquí, nos va a seguir desgraciadamente costando vida. Pero dentro de ese código, de las competencias que tienen que ver con los derechos de la mujer, que usted tenga que escuchar, que los legisladores entienden que no existe la violencia verbal. Pues yo no sé dónde es que estamos viviendo. Señores, pero antes de una puñalada está la violencia verbal. O el hombre primero la apuñala sin hablar. Antes de todas las características que acompañan a un abuso en términos de violencia de género está la violencia verbal. ¿Por dónde se ejerce ese mecanismo de manipulación y de presión y hasta de violencia psicológica, si se quiere? Pues la violencia verbal. Entonces no entiendo cómo es que eliminan esto. Entonces sí, por eso nuestra producción titula Psiquitrillar, el Código Penal y con él los derechos de la mujer. Allí ese rizo no se fue a discutir el Código Penal, allí se fueron a discutir los intereses de los que están sentados ahí, de los que un segmento de esta población eligió para supuestamente preservar nuestros derechos y que puedan legislar para la colectividad, pero mentira del diablo. Ellos se fueron a ese resort a velar por sus intereses, a quitar de allí, de este código, lo que les afecta a ellos en materia
materia de corrupción. Por eso le van a dar largas y largas esa ley de extinción de dominio, que aquí se legisla para sí, aquí se legisla, mira la cosa para que usted vea. El término que se puso de moda hace unos días fue el per se, por aquello del tránsito vehicular, porque no había tapones per se. Entonces aquí hay que decir que en el caso de los legisladores es para sus derechos, es para su per se que legislan. Entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en que el legislador entienda que no va allí a ocupar un puesto para que su criterio se imponga? Señora, si un juez va a tomar una decisión por lo que su corazón le dicta, entonces no va a tomar una decisión para la colectividad. Pero si el juez entiende que sí, que esa persona violó a otra, pero las pruebas no dan, pero como él lo cree, el juez fue que violó a otra, pues van, toma la decisión. No es así. Por esa razón, en el caso, y hago la comparación guardando las diferencias entre un juez y un legislador, es que el legislador está allí para velar por esos intereses, más allá de sus creencias, es lo que dicta la necesidad misma, la transformación social que hay, entonces ver eso para legislar. Pero aquí lo que estamos viendo es que van a hacer politiquería. Hacen tanta politiquería que le voy a dar un salto a nuestro señor director para enlazar un tema que otro. Voy a pedir la frase de la semana a razón de esto. Señora, cuando usted le dice que todavía en este país se está discutiendo lo del famoso barrilito, porque a esos intereses sí que no se tocan allí, pero el Código Penal y psiquiatría, los grandes avances, los pocos pero grandes para las mujeres en este país. Porque no es que sea, que son feministas, no, es que nos ha costado. Aquí los detractores del feminismo, en especial, que a veces duele, es derecho, pero duele escuchar a una mujer destruir el feminismo, pero señores, gracias al feminismo una mujer se puede sentar en un medio de comunicación como estoy aquí hoy. Gracias al feminismo yo puedo votar. Gracias al feminismo yo le puedo decir a un sujeto, mira, no me agrada tener una relación contigo y si tú no te alejas vamos a poner una denuncia. Entonces, ¿cómo es posible que con el grave problema que tenemos en materia de violencia de género, la cantidad de feminicidios, de cómo se ha cosificado aquí la mujer, de lo que ha costado, de cómo ha costado que se tome en cuenta que hay una violencia psicológica, entonces vienen a quitar lo de la violencia verbal, por el amor de Dios, entonces allí no se fue a legislar ni a discutir en ese resort que si el código, que si esto, fueron a terminar de psiquitrillar los derechos de la mujer y encima a imponer sus propios derechos y sus propios, y no sus propios derechos, corrijo, sus propios intereses. Porque se habla de todo menos de lo que se tiene que hablar, de las necesidades que tiene este país, de los problemas que hay para solucionarlo a través de medidas y de normas. No. Pero sucede que en medio de todo esto, aquí ahora sí voy, señor director, sobre la asignación de fondos para la asistencia social o barrilito. Yo voy a leer, señor director, la frase de la semana, que voy a volver a mi director loco, pero es enlazando la parte de lo que van allí a discutir, que al final de cuentas no es productivo para un segmento de esta población. Pero fíjese lo que ha dicho Pacheco, que esa es nuestra frase de la semana, sobre la asignación de fondos para la asistencia social y barrilito. El legislador no puede ser un indigente. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sí, porque lo defienden, pese a que en el caso de la Cámara de Diputados no se puede hablar de barrilito, el barrilito le corresponde al Senado. Pero al final de cuentas uno sabe que legisladores tienen sus excepciones. Miren, no es mentira que muchas veces las comunidades, señores, se muere un familiar y a veces esa familia no tiene cómo comprar el ataúd, entonces no se la puede dar el ayuntamiento y se refugian en el legislador resuelve. No es mentira que se dan sus situaciones, pero el legislador no está para eso y eso hay que entenderlo. Ese es un mecanismo que se ha creado para hacer politiquería y para tenerlo ahí como un fondo para garantizar una posible reelección. Y cuando hablo de reelección no me estoy refiriendo a la presidencial, sino a la reelección del diputado o del senador. Es para eso que tienen esos mecanismos. O sea, cuando él dice que no puede ser un indigente, no se está refiriendo a que si el sueldo, a que si aquello, no se está refiriendo a todas las alternativas y excepciones que nos cuestan a nosotros, pero que le estamos pagando para que ellos se den una vida de lujo.
Señores, lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Qué tanta necesidad es que hay de tener, por ejemplo, esa alternativa de un barrilito? Los legisladores no están para eso, independientemente de que muchas veces hay legisladores que son un subgobierno en una comunidad. La comunidad prospera un poquito porque a veces el legislador pone sus ojos allí, porque el gobierno está a la espalda, porque hay muchas que otras cosas que pueden ser contradictorias, pero indiscutiblemente de esto, el legislador no está para resolver esos problemas. En el caso de los diputados, una de las principales funciones que poco se ha hecho es la de fiscalizar, es la de pedir precisamente, de exigirle al que ocupa el puesto público que rinda sus cuentas, la de interpelar, porque dije fiscalizar, la de interpelar. Entonces, aquí, eso de que estar, que si para las madres, que si set de maquillaje, que si las habichuelas con dulce, que si la canasta de Navidad, eso no sirve de nada. Eso es lo único que alimenta, la única persona que beneficia directamente es a quien da ese tipo de al que da ese tipo de ayudas, entre comillas, sociales. Al final de cuentas, lo que hay un despliegue de dinero que no resolvemos el problema elemental, y para lo que fueron elegidos simplemente se separa de todo ese tipo de actividad, y usted lo ve ahí pidiendo un turno para hablar estupideces, para referirse de que si Toquicha, de referirse que si Mami Jordan, referirse que si no sé qué cosa, que si no sé qué cosa, y de muchísimas estupideces que al final de cuentas no pasan de ser esos planteamientos, pero en lo que se tienen que ocupar no se ocupan, de poner un código penal que esté acorde a las necesidades sociales. La sociedad dominicana de 2021 es la sociedad dominicana del 2000. Tenemos cambios, tenemos tantos cambios, que hasta para atracar a una gente le dan un paseo millonario, como se le dice en Colombia. Entonces basta ya de que estén legislando para sus intereses, y de que en especial los grandes avances que le han costado tanto a las mujeres dominicanas, a las últimas generaciones, tener un poquito de libertades y sobre todo de derecho para hacer justicia ante violaciones, para hacer justicia ante abusos físicos y ante abusos verbales, ahora también quieran quitar esos grandes avances. Pero bueno, vamos a pasar de este tema con otro asunto relevante. Vamos a pasar con el titular internacional. Vamos a hacer un recorrido rápidamente ya en los últimos minutos que nos quedan. Cambiando de tema, el titular internacional indiscutiblemente. Los papeles de Pandora salpican a 35 líderes, incluidos 14 latinoamericanos. De esos 14 latinoamericanos hay 3 que en la actualidad son presidentes. A propósito de esos 3 que son presidentes, la Fiscalía de Chile abre investigación al presidente Sebastián Piñera por papeles de Pandora, todos los diarios. De esos mandatarios de Latinoamérica, que ahí cita 14, que hay entre presidentes y expresidentes. Entonces, presidentes actuales está el de Ecuador, Guillermo Lasso, está el de Chile, Sebastián Piñera, y Luis Abinader. Aquí se ha hablado muchísimo porque aquí hay un asunto, ya se ha aclarado, de que las offshores y de que el uso de estos paraísos fiscales pues no es ilegal. Entonces ya se ha aclarado bastante. Lo que aquí hay un aspecto ético, si se quiere, en especial para aquellos que incurren, empresarios, como en el caso de nuestro actual presidente Luis Abinader, y como esos 2 presidentes que he citado, Guillermo Lasso en Ecuador, un destacado empresario, y Sebastián Piñera. Entonces, aquí hay un punto ético. Y no es un delito, aunque usted va a dar impuestos, se le busque la quinta, la pasta y la séptima, la octava y por aquí, por allí. Ahora, lo que uno cuestiona es que después de que en el caso de estos presidentes empresarios tomen el poder, ¿cómo vigilar este tipo de actividades particulares que son de empresas privadas? Porque lo que han logrado a nivel empresarial no ha sido, como en el caso del presidente Luis Abinader, esa riqueza no es por la vida política, una riqueza familiar, de empresas familiares. Lo propio ha pasado con Guillermo Lasso, lo propio ha pasado en el caso de Sebastián Piñera, que a propósito de ese titular internacional con relación a la fiscalía que lo ha pedido, es un caso viejo, pero sucede que es un caso que comprende la
que comprende un proyecto, yo digo multimillonario y me quedo chiquita, súper riquísimo en Chile, que comprende una mina, una explotación minera, todo un proyecto minero que ha sido controversia en Chile desde hace muchísimo tiempo. Incluso hubo una acusación, se abrió todo un proceso judicial y se había cerrado, que ese es precisamente el alegato que hace el presidente Sebastián cuando dice que estos Pandora Papers lo que vienen es a citar algo del pasado, que no es una información nueva y que ese caso ya había sido cerrado, por lo que los defensores del presidente dicen que él no puede ser juzgado dos veces por un mismo asunto cuando ya ese caso ha sido cerrado y lo favoreció. Lo que sí es que si usted se pone a buscar cuáles son las características de esta situación del presidente Sebastián, y la verdad es que eso da como un golpe. Porque usted saber que es un proyecto minero en una reserva natural donde hay un 85% de unos tipos de pingüinos que viven ahí, es un hábitat, es una biodiversidad, y que se cita que dentro de esa acusación que ahora se reabre con otros elementos tras esta situación de los famosos Pandora Papers, aunque el presidente diga y no diga, se está hablando que mientras el presidente estuvo en el mando, favoreció esta negociación, donde dice que ese espacio físico de la minera para extraer una gran cantidad de minerales. Oiga, me estaba hablando que dice, según el presidente, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de decidir, por decirlo de una forma, bueno, Loma Miranda es reserva natural. En el caso de Chile, en la ubicación de la minera, de donde se empiezan a extraer esos minerales, pues es reserva natural, pero ¿quién lo dice? El gobierno. Pues el presidente Piñera en su determinado momento decía que eso no era una reserva natural, por ende podía ser explotado. Entonces esto favorecía precisamente la acción, ¿verdad? El que se continuara este proyecto minero. Entonces no es cualquier acusación, e inclusive se dice que había otra empresa con unos fines de explotación diferente a la que va a ejecutar esa minera y que obstaculizó, o sea, le quitó los permisos para que no pudiera operar, y como que después llegaron unos acuerdos, aquello que otro. Lo que sí es que está muy comprometida las decisiones gubernamentales. El presidente de Chile está muy comprometida con la decisión de esta empresa minera familiar que va a explotar una serie, dos minerales específicos en Chile, y que hablamos de unos 152 millones de dólares y más y más y más, y me estoy quedando corta. Señora, hay de todo ahí. Entonces esta acusación no es cualquier cosa, no es una acusación por política, y mire que estamos hablando, nada se puede... ¿cómo les explico? Nada de esto puede dudarse, ¿verdad? De que pueda tener unas que otras su rapa política, porque están a semanas de las presidenciales, pero indiscutiblemente que no es cualquier acusación. Vamos ya con este último minuto que nos quedan, son muchos temas que se nos quedan, porque ahí anda la señora Margarita, que estos papeles, estos Pandora Papers se le han convertido en un boomerang, pero de eso deberíamos hablar la próxima semana. Y voy a cerrar con el siguiente tema, porque el tiempo se nos ha ido, con la trágica muerte de Leslie Rosado. Con esto voy a cerrar ya el minuto que nos queda, porque son muchas las reflexiones que tenemos que sacar de aquí. Es un caso que impactó a la sociedad dominicana desde que se dio a conocer por las redes sociales, a propósito que hablábamos de ella. No se especificaba a quién o qué, bajo qué circunstancia. Los periódicos en ese momento no habían publicado nada, todo era a través de cuentas personales de personas que tienen una influencia en su determinada red, y por ahí se dio a conocer este trágico suceso. Pero indiscutiblemente que aquí, por esa razón, es que viene viene otra vez en el tapete el tema de la reforma a la policía, porque en este caso se involucra a un agente de la policía que, aunque fuera de servicio, todavía a este día son muchas las incógnitas y las incongruencias con
las respectivas motivaciones que dieron al traste de este crimen que ha impactado a la sociedad dominicana. Pero el tiempo solamente me da para comentarles de manera muy breve sobre esta situación. Ya otras apreciaciones la tendré entonces en el transcurso de la próxima edición, que será la 560, y la tenemos. Vamos a concluir con el titular de la semana. Estados Unidos ayudará a reformar la policía. Abinader anuncia desde la próxima semana comenzará a introducir cambios en la Policía Nacional. La última vez que nos hablaron de reforma a la Policía Nacional lo hicimos con el crimen de una pareja de esposos de pastores que fueron acribillados en su vehículo en un supuesto operativo buscando a unos delincuentes por una pasola y otras cosas que no sabemos. Ahora tenemos que hablar de reforma de la policía porque ha cobrado la vida en manos de un agente fuera de servicio de esta joven, y todavía este caso tiene muchas aristas porque uno no comprende el comportamiento de la policía al emitir información. Pero bueno, de esto seguiremos hablando la próxima semana. Con este tema nos despedimos. Agradezco el favor de su sintonía. De mi parte será hasta la entrega 560 de Repasando.